Dios les bendiga. Es nuestro deseo que por medio de estos devocionales usted pueda aprender más de la palabra de Dios y crecer en su relación con Dios. Estamos contentos de poder llegar por este medio a sus hogares y esperamos que se goce con la palabra del Señor en este día. Con ustedes, el hermano Eduardo Rodríguez con la palabra de Dios. Buenos días, Iglesia del Señor. Vamos a traer la meditación de la palabra del Señor. Y esta meditación del día de hoy es nuestra segunda parte de la serie La fe que condenó al mundo. Y estas son series de un tema principal que el pastor Miguel ha escogido para fortalecer la Iglesia del Señor con la fe. Una palabra de 2 letras, pero que tiene grandes profundidades de la sabiduría de Dios. Y entonces estamos mirando esa parte con el ejemplo de Noé, que condenó al mundo. Su fe por haber obedecido condenó al mundo, y eso lo miramos en el libro de Hebreos 11:7. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces la obediencia trajo fe, la fe trajo justicia, y esa justicia también trajo condenación a la gente injusta. Entonces es un efecto natural, universal, que Dios ha puesto, que se rige aquí en la humanidad. Usted sabe que el que hace el mal tiene que pagarlo. Eso está en las leyes. Aún los mismos ateos saben que hay que hacer justicia cuando hay alguien que está abusando, cuando hay alguien que hizo un crimen. Entonces el Señor ha puesto todo eso también en la parte espiritual, para que aquel que hace lo mal, la paga del pecado es la muerte, y son consecuencias de acciones. Pero, ¿qué pasa cuando la persona utiliza su fuerza, su voluntad para obedecer al Señor? Entonces adquiere fe, y esa fe le da fruto de justicia. Entonces, la fe es sinónimo de obediencia. Vamos a aclarar eso. La fe está interconectada con la obediencia. Es algo difícil de practicar. Obedecer es difícil, pero la práctica hace al maestro, como dice aquel dicho. Y a veces se hace complicada cuando nuevas corrientes de pensamiento se levantan y hace difícil practicar la obediencia. Pero los fundamentos bíblicos hacen que uno se sostenga como un ancla. Así como un barco se sostiene con el ancla en medio de una tormenta, igualmente podemos sostenernos en un mundo lleno de maldad. La Biblia dice que cuando abunda la maldad, sobreabunda la gracia. ¿Por qué? Porque si tenemos la gracia de Jesucristo, es porque la hemos aprendido en su palabra. Por eso, cuando leemos la Biblia, miramos que Dios quiere de nosotros que nosotros no busquemos venganza, que nosotros seamos humildes, que tengamos humildad, que suframos, aún si vamos a sufrir, que suframos, pero por hacer lo bueno, por causa de la justicia, que defendamos al que está indefenso, que hagamos lo correcto, en pocas palabras, y que tengamos mucha tolerancia y paciencia y perseverancia. Eso es lo que Dios quiere en general, y son unos ejemplos que hablan de nuestro carácter, de nuestra forma de ser, de nuestra forma de vivir. Y también miramos cosas que Dios quiere que no seamos. Por ejemplo, Dios no quiere que vivamos con mucho egoísmo, siendo egoístas, con lo que vemos hoy en día, el culto al yo, lo que le llaman hoy en día narcisismo. O sea, primero yo, segundo yo y tercero yo, y siempre están buscando el bien propio y no el del otro. Entonces eso es lo que explicaba el pastor también, y daba otras ilustraciones de que siempre estamos queriendo buscar el yo y no dejar que nos guíe ni el pastor, ni el líder, ni la palabra de Dios. Por eso hay un cristianismo muy leve y muy relajado, por decirlo así. No se siente realmente que alguien está viviendo la fe, sino que lo que quiere vivir es como en un club social, y eso es totalmente incorrecto, porque la misma persona se engaña. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a recoger. Entonces, recordemos que la fe que condena es similar como cuando alguien rechaza un regalo, que es lo que se necesita para vivir. Como imagínese que usted rechace, si alguien le trae comida y usted hace 3 días no come, pero que usted rechace ese mercado, por orgullo. No, es que yo no necesito su ayuda. Y aunque no crea, hay personas así.
Entonces suena ridículo este ejemplo, pero es la realidad. Muchas veces las personas rechazan lo que necesitan y se les está dando como un regalo, pero simple y sencillamente su testarudez, o como enseñaba el pastor, la dura cerviz, la persona que es dura de cuello, como decimos nosotros, cabeza dura, ¿no? Que no se deja enseñar. En Lucas 7, 28 al 30, les quiero regalar este verso tan impresionante. Lucas 7, 28. Les digo que entre los nacidos de mujer no hay ninguno mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Al oírle todo el pueblo y los publicanos justificaron a Dios, siendo bautizados con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron el propósito de Dios para ellos, no siendo bautizados por él. Entonces aquí vemos el ejemplo de cómo las personas en ese tiempo rechazaron el bautismo de Juan. Dios puso a Juan para predicar su evangelio y abrirle el camino al Señor. Y más adelante el Señor instauró el bautismo en el nombre de Jesús. Pero el bautismo de Juan era importante y era necesario recibirlo y por la fe bajar a las aguas para que Juan los bautizara. Pero ellos lo rechazaron. En cambio los publicanos y las personas del común, todo el pueblo alababan a Dios. Dice la Biblia que justificaron a Dios siendo bautizados con el bautismo de Juan. En cambio los fariseos lo rechazaron, el bautismo, y ¿sabe qué estaban haciendo? Estaban rechazando el propósito de Dios para ellos. Rechazaron el propósito de Dios para ellos. Dios les tenía un regalo y ellos lo rechazaron. En cambio los que creyeron al mensaje de Juan dijeron Dios es justo. Y como ellos justificaron a Dios, entonces ya no hay excusa cuando alguien se para ante la presencia de Dios y diga, no, es que tu evangelio era duro, o nadie me habló, no lo entendí, porque el Señor va a decir, mire al publicano, mire al pueblo, mire a la prostituta, mire a este publicano arrepentido que se daba golpes en el pecho y decía, Señor, ten misericordia de mí que soy pecador. El Señor los va a poner en ejemplo, los va a sacar ahí al frente en el trono cuando el Señor empiece a juzgar a grandes y pequeños y va a decir, mire, si Él aceptó, usted también hubiera podido aceptarlo. Y usted decidió rechazar el propósito que yo tenía para usted. Entonces, hermanos, no tomemos a la ligera todos estos mandamientos del Señor, los pasos para salvación, porque son el regalo de Dios, son el propósito de Dios para salvación. Y Dios te da la oportunidad para que decidas aceptar o rechazar. Por ejemplo, la secta de los testigos de Jehová. Ellos rechazan la transfusión de sangre, se inventan cosas por ahí en la Biblia que la Biblia no dice y ellos llegan a una conclusión de que transfusión de sangre es como comer carne, comerse el ser humano. O sea, un análisis tan ridículo, fuera de contexto bíblico y científico. Y hay personas que practican esa secta, porque no es una iglesia ni es una rama del cristianismo, es una secta, que ellos, hay familiares, hasta niños que se han muerto en los hospitales porque ellos rechazan que les sean dada o se les practique la transfusión de sangre en un accidente o en una enfermedad. Entonces, el texto central que estamos estudiando es, y desde el principio del año, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Ese es el verso bíblico basado en todo este estudio de este mes y el enfoque de este año. Para concluir, quiero dejarlos con este pensamiento que el mismo pastor enseñaba ese domingo. Y decía que el creyente moderno, liberal, le pasa lo del pueblo de Israel en el desierto, que el Señor les hablaba de muchas maneras y con muchos milagros, señales, enviaba a sus profetas y sus mensajeros, pero ellos no creyeron a la palabra. Eso está en Hebreos 4:4. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y tenemos muchísimos ejemplos en la palabra de Dios donde el pueblo de Israel, Dios les enseñaba, se les acercaba, se les mostraba en columna de nube, comían maná del cielo, brotaba agua de la peña y ellos se quejaban y dudaban. Dios los guardaba de sus enemigos y se les olvidaba fácilmente. Esa es una advertencia para nosotros de que así veamos una columna de fuego literal, eso no nos va a hacer transformar, eso no va a aumentar nuestra fe.
Nuestra fe no va a ser aumentada por qué tantos prodigios y milagros Dios haga en nosotros, sino en qué tanto aceptamos la voz de Dios. Y los señales vendrán después. Pero si el pueblo de Israel no creyó en el Señor, viéndolo visiblemente, tocaban prácticamente a los milagros de Dios, cuanto menos ahora. Así que creamos a la mejor señal, que es el Señor Jesucristo, que vino a salvarnos. Y vamos a continuar con estos temas el día de mañana. El Señor escuche tu oración en este hermoso día.